A este video tutorial sobre el uso de fórmulas en Excel. Vamos a ver fórmulas y vamos a ver algo de gráficos. Vamos a ver fórmulas básicas y un poquito más avanzadas relacionado a algo con funciones. Vamos a partir viendo esta planilla que nos muestra los contaminantes, la producción de contaminantes en centrales termoeléctricas. Esto está en miles de toneladas al año. Donde está la columna contaminantes, con los tipos de contaminantes, partículas, óxido de azufre. Después, si es carbón, si es fuel óleo o de gas, el tipo de central. Y vamos a ver también ahora cómo poder hacer fórmulas basadas en esto. Por ejemplo, quisiéramos sacar los totales para obtener más información. Vamos a hacer una fórmula simple. Por ejemplo, saber el total de partículas contaminantes. Para eso ocupamos el signo es igual y luego seleccionamos las celdas que queremos operar. En este caso la D6 más la E6 y más la F6, que la podemos escribir si no queremos hacer clic. Y eso nos da el total. Lo puedo acercar un poquito para que la veamos de nuevo. Fíjense, al hacer dos clics nos muestra la celda D6, D6, E6, E6 y F6. Fíjense que al seleccionar la celda que tiene la fórmula, nos muestra las celdas que están afectadas por la fórmula. ¿Ok? Presionamos Enter y nos da el resultado. Esta es la suma. Sumamos cada una de las celdas. Esa es la fórmula más básica que hay. Sumar. También podríamos nosotros tomar el promedio. Para tomar el promedio tendría que sumar cada uno de los valores y después dividirlo por 3, porque son 3 valores, para tomar el promedio. Para eso necesitamos colocar entre paréntesis los valores, como si fuese una fórmula escrita a mano, y luego eso dividirlo con el slash por 3. Y ahí nos da el promedio. Ya tenemos suma y tenemos promedio. ¿Ok? Entonces, esas son fórmulas básicas que podemos ocupar. Suma, resta, multiplicación, división, y los operadores para utilizarlas son el signo más, el guión, el asterisco para multiplicar, el guión para restar, ¿ok? Y para dividir el slash, en este caso este signo. ¿Ok? Entonces, esto es un tipo de fórmula que podemos realizar para sacar en este caso el promedio. Pero también nosotros podríamos ocupar funciones. Por ejemplo, esto mismo que hicimos acá, para sumar tres celdas. Fíjense, ahí están las tres celdas. Una celda más otra celda más otra celda. Nosotros, si las celdas son continuas, o contiguas en realidad, tan seguidas, podemos ocupar una función. La función se llama promedio. ¿Y cómo se ocupa el promedio? El signo es igual, se escribe promedio, abre paréntesis, selecciono el rango que quiero emitir el promedio y cierra paréntesis. Fíjense que el rango está desde D13 hasta F8. Esos dos puntos me indican que es desde D7 hasta F7. Fíjense, desde D7 hasta F7 y queda marcado en este celeste las celdas afectadas. Enter y ahí nos da el valor de promedio. Así como ocupamos suma así manual y tenemos una celda, una función también para emitir el promedio, también podríamos ocupar esto mismo para hacer la suma. Suma, lo mismo, cierre paréntesis y tenemos la suma de los valores. Aquí está hecho el mismo resultado, digamos, tenemos la misma fórmula, pero de dos maneras distintas. Una es sumando todos los valores y la otra es con la función suma. Para comprobar de que esto es así, podríamos colocarnos en la celda de al lado
y decirle suma, abrir paréntesis, seleccionar estos tres valores, cerrar paréntesis y enter. Y aquí nos dicen porcentaje porque la celda estaba en porcentaje, la cambiamos a número y ahí me aparece el número. Fíjense que siempre podemos acá, desde los iconos de decimales, puede agrandarlo en decimales. Esto tanto en Mac, que es este caso en donde estamos viendo, como en PC existen estos dos mismos, Windows, perdón, existen estos dos mismos iconos. Y el formato también existe acá. ¿Okay? Fíjense que es el mismo valor, pero este tiene una función, suma, y este tiene un valor, suma, directa. ¿Ok? Y antes vimos la de promedio, también que podemos hacerla con promedio, pero promedio también lo podríamos hacer de forma manual, mezclando funciones con fórmulas manuales, por ejemplo, slash 3. Entonces le estamos diciendo que toda esta suma la divida por 3 y nos da el promedio. ¿Ok? Que es lo mismo que si nosotros hiciéramos la función promedio que vimos delante, ocupáramos estas tres celdas, la dejáramos ahí. Aquí estamos ocupando la función promedio y aquí estamos ocupando la función suma dividida por 3. ¿Ok? Y si quisiéramos ser más preocupados, podríamos hacer la función que vimos delante, que es paréntesis, la celda más la celda más la celda, cierra paréntesis, dividido por 3. Y ahí también da 2,1. Fíjense, tres formas de hacer lo mismo. Una función dividido por 3, solamente función y todo manual. ¿Ok? Ok. Entonces, así podemos sumar. ¿Sí? También recuerden que nosotros podemos tomar esta suma, esta celda de la esquina, y al arrastrar, arrastramos la fórmula o la función. Entonces, fíjense que aquí está la suma de D7 a F7, aquí está la suma de D8 a F8, y fíjense que se va arrastrando de 8, de 9, y la última debería ser de 10. ¿Ok? A F10. Entonces aquí tenemos una con números y otra con fórmula. Uno dice, ah, ok, podemos arrastrarla hacia abajo, pero también podríamos arrastrarla hacia arriba. Si esto lo subo, aquí ya me queda la función, suma. ¿Ok? Yo podría aquí también sumar el total, digamos, que podría ser suma y arrastrar todo esto para acá. Cierra paréntesis, fíjense que siempre tiene que estar cerrado el paréntesis, con dos puntos entre la celda de inicio y la celda de fin, enter. Y ahí nos da el total. ¿Ok? También hay otras formas de poder hacerlo, que podemos ocupar una función que se llama sumatoria, que es un botón que existe en todos los Excel, desde la versión 3 de Excel, y que aquí en el Mac está representada por un icono que se llama sumatoria, que es esa E al revés. En el Windows también existe. Y fíjense, solo al presionarla, dejando un espacio al final, fíjense que aquí yo dejé un espacio al final, seleccioné las celdas y dejé uno al final, en blanco, presiono sumar y me aparece la suma. Y automáticamente agrega la función. ¿Se fijan? Entonces con ese botón, que en realidad están todos los equipos. Además de suma, podemos hacer clic al lado, está promedio, contar números, y hay más funciones también. Pero esta es la que viene por defecto. ¿Ok? Y ahí tenemos la suma de los totales. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora nosotros quisiéramos sacar los porcentajes? Por ejemplo, para hacer un gráfico.
sería interesante poder sacar los porcentajes. Podríamos poner aquí total en porcentaje. ¿Cómo podríamos emitir el porcentaje? Tomarlo y colocarlo aquí en un valor porcentual. ¿Qué tendríamos que hacer? Una fórmula. ¿Cómo haríamos la fórmula? Diríamos hacer la C6, que es el 6,3, dividido por el total, que es el valor que está acá. Y ahí nos da 0,0. ¿Okay? Si lo movemos un poquito más para acá, nos vamos a dar cuenta que tiene 0,2. Todo esto está en valores decimales. No podemos arrastrar. Fíjense. ¡Oh! Y nos da error. No funciona arrastrar. ¿Y por qué nos da error? A ver, veamos, arrastremos 1. Div 0. Esto indica que hay un error. ¿Y por qué hay un error? A ver, hagamos dos clics encima. Ah, porque está, fíjense, seleccionando este valor, pero el valor inmediatamente debajo, el G12, en vez de hacerlo por G11. Ajá. Entonces, claro, si nosotros borramos esto y hacemos lo que hicimos delante, que fue arrastrarlos todos y nos dio todos de error, claro, este está arrastrando, perfecto, porque está tomando la celda siguiente, no el 287. La de más abajo está tomando la siguiente del siguiente, o sea, la celda G13. Ah, ok, o sea, se está moviendo hacia abajo la celda. Perfecto. Eso sucede porque la celda G11 no la tenemos fijada. Recuerda que vimos en clases que esto lo podemos fijar con el signo, gracias, con el signo peso antes de la letra y del número. Eso significa que estamos fijando esa celda G11. Esa celda queda fija, o sea, cuando yo la arrastre se va a mover el G6, va a pasar a ser G7 en este caso en la celda G7, G8 en la G8 y así. Va a pasar, va a ser correlativo, pero en cambio la G11 va a quedar fija. Lo hacemos de nuevo, fíjense, y ahí me da los valores precisos. Y aquí nos da en valor decimal, ¿se fijan? Y hay unos 0,0. Ese 0,0 uno podría mover el decimal, la posición del decimal hacia la izquierda y ya nos aparece el 0,01. Siempre lo podríamos mover hacia la izquierda o hacia la derecha, el decimal. En los, en los sistemas operativos Windows también existe este botón y está normalmente al lado de estos botones de número y de formato de celda. ¿Ok? Fíjense que aquí está en decimal, pero lo queremos en porcentaje. ¿Cómo lo podríamos hacer? Básicamente cambiando el formato. Aquí en vez de que sea número, podríamos decirle porcentaje. Y ahí nos da el valor en porcentaje. Fíjense que aquí quedó en 0,0, que podríamos de todas maneras agrandarlo para que aparezca 0,1 o 0,4. Si se fijan y arrastramos un poquito más, como estamos adheridos a este valor, nos da el 100%. Fíjense que está G11. G11 dividido por G11. ¿Ok? Y con esto ya nosotros ya podríamos hacer un gráfico. Vamos a hacerlo de la manera tradicional. Vamos a seleccionar contaminantes. Vamos a presionar la tecla control. Vamos a seleccionar los totales. Fíjense, solamente contaminantes y totales, presionando la tecla control sin soltar. Y vamos a insertar un gráfico. Aquí en el Mac tenemos que ir a insertar y decirle gráfico. En el Windows tenemos que ir a la pestaña. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a insertar, le vamos a decir gráfico. Y nos debiera insertar el gráfico. Perdón. Insertar gráfico. Y aquí le decimos circular. Vamos a ocupar un botón, un gráfico circular con un circular 3D para que quede más bonito. Y ahí nos quedan los totales. Nos vamos a alejar un poquito y vamos a colocar los valores, pero fíjense que aquí no se ve tan claro. Hacemos clic en el botón derecho y le decimos quiero agregar etiquetas de datos. En el
En Windows normalmente viene listo, en Mac es más complicado, pero es lo mismo, agregar etiqueta de datos. Y después podemos modificar el formato de etiqueta de datos. Eso es más interesante porque fíjense que aquí el valor está en números y nos gustaría que fuera en porcentaje. Entonces cambiamos valor, le decimos porcentaje, le decimos aceptar y fíjense que ahora están los porcentajes. Los podemos mover incluso más para acá en términos de formato. Fíjense que ahí también, para que quede fuera, y le coloco una rayita. Y ahí tenemos nuestro gráfico de totales, ¿ok? Donde el óxido de azufre tiene un 75% comparado con los demás, ¿ok? Fíjense que aquí los valores que ocupamos fue estas dos celdas. Fíjense que automáticamente calculó los porcentajes. No tuvimos que ingresar la tabla de porcentajes. Ok, ese ha sido nuestro video tutorial de fórmulas y también de algo de gráficos. Los espero en la próxima.